Bueno, volvimos. Gracias, chicos, por el espacio. Tenía que... Hoy se le entregaba Mi hija va a un colegio católico y hoy se hacía como la entrega de la palabra, así que bueno, había que estar. Así que gracias. Bueno, continuamos donde dejamos. Eh, ¿Pudieron ver algo de lo que vimos antes en el libro? No, yo no. Nadie. Vos no y los demás tampoco, parece. Recuerden que todos los coeficientes que fuimos viendo están en el capítulo 10 y que una tabla resumen ustedes la van a tener como resumen para el tercer parcial. Donde están las tablas y forman el tercer parcial están como, ¿cómo se llama? Hay como un cuadro sinóptico de todos estos coeficientes. Bueno, vamos entonces a ver qué diferencias implica el tema de que tenga la pared gruesa. La primera, o sea, la que tiene que ver con el concepto, es que la vena contracta se forma dentro de lo que es la pared, ¿sí? Y ustedes a primera vista, ¿qué piensan? ¿Que este orificio va a descargar mayor o menor caudal que lo que era el orificio perfecto? ¿Qué se les ocurre? Menor caudal. ¿Menor? Menor caudal. No sé, veremos. A vos te parece que menor, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver. En principio, para ser considerado de pared gruesa, el espesor de la pared tiene que ser mayor a 3 veces que la menor dimensión del orificio, ¿sí? En principio, en la pared delgada, como habíamos visto, la vena contracta estaba acá afuera del espesor de la pared y en contacto con el aire. Y en la pared gruesa, como bien dijimos, está acá adentro. ¿Qué pasa? Acá en la contracción, la velocidad del fluido es mayor porque al achicarse la sección tiene que aumentar la velocidad para mantener la ecuación de continuidad, ¿no? Y al aumentar la velocidad, aumenta la energía cinética a expensas de disminuir la presión. ¿Está? Esto por digamos, por el principio de Bernoulli o por todo lo que habíamos visto de cómo son los equilibrios de las energías. A la salida del orificio, la presión es la atmosférica acá afuera, la presión es la atmosférica. Y entonces, en esta sección, en la 2.2, la presión es menor que la presión atmosférica, ¿sí? Y al ser menor que la presión atmosférica, es una presión de succión, una presión negativa, que lo que va a hacer, al contrario de lo que habías supuesto, es como succionar acá adentro y chupar mayor cantidad de caudal. Por ende, esta sección, digamos, orificios de paredes gruesas van a tener mayor erogación de caudal que las de pared delgada. ¿Sí? ¿Me seguiste? ¿Quién era el que me Sí, había sí. contestado? Perfecto. Sí. La intuición me falló. Es la impresión, ¿no? Pareciera que iba a ser menor. Sí, sí. Entonces, vamos a ver que esta mejor performance de este tipo de orificios de pared gruesa nos va a ser favorable y lo vamos a buscar en algún elemento hidráulico en particular. La deducción que tienen, que yo pongo acá sintéticamente, ustedes la tienen un poquito más detallada en el libro, los invito a leerla, donde se determina que la presión en la sección 2.2, Bernoulli
hace esta demostración, esta demostración tampoco está en el libro, pero es una hecha por Bernoulli, demuestra que en la sección 2.2 la presión es una presión negativa, como decíamos antes, igual a 3/4 por gamma por la altura H1 al baricentro del orificio. Entonces, bueno, se reemplazan este valor en la deducción inicial de la ecuación de la energía que habíamos hecho para ese volumen de control marcado, y llegamos a una velocidad en la sección 2 que va a ser igual al coeficiente de velocidad, igual que antes, multiplicado por una constante y por 2GH1. ¿Sí? Y acá, acá se va a observar, digamos, que todo este coeficiente lo que hace es mayorar la velocidad que antes era multiplicada por 1. De nuevo, si multiplicamos esa velocidad que recién hallamos por la sección, en la sección 2, por el área, perdón, de la sección 2, vamos a poder escribirlo por como esta sección 2, que es la de la vena contracta que está dentro de la pared, como la sección original del orificio por un coeficiente de contracción. Misma deducción que antes. Este valor, fíjense ahora, este C sub D, digamos, el coeficiente de descarga es 0,817, cuando antes, en lo que era el orificio perfecto, teníamos 0,617. De hecho, entonces, se comprueba experimentalmente que el coeficiente de descarga es un 32% mayor que el que teníamos en un orificio de pared delgada. Y hay que tener algo más en cuenta, que es lo siguiente. Recién dijimos que la presión acá en el punto 2, que la demuestra Bernoulli, que es igual a esto, al 3/4 menos 3/4 gamma H1, ¿qué me pueden decir de cuán baja puede ser la presión en la sección 2? Acá ya estamos hablando de un número negativo, ¿no es cierto? ¿Cuánto negativo puede ser esta presión P2? ¿Cuán negativa puede ser? ¿La atmosférica? Exactamente. No más que la presión atmosférica, porque ya estamos hablando de que la presión máxima negativa puede ser la presión atmosférica. Y en realidad ya sabemos que es un poquito menos que la atmosférica porque ya, digamos, el líquido comenzaría a cavitar, ¿no es cierto? Comenzaría a hervir, empezaría a llenarse de burbujas, en particular para la temperatura del fluido. Entonces vamos a hacer una cierta observación que tiene que ver con lo siguiente. Fíjense que la presión en 2, acá está multiplicada, digamos, o es proporcional a la altura H1. Entonces, esta altura H1 no puede ser cualquiera ni eterna antes de que esto empiece a cavitar, ¿sí? Entonces, esa condición la vamos a analizar y decir que la depresión que vamos a tener acá no puede superar el límite teórico de la presión atmosférica, por lo cual hacemos una consideración que la P2 tiene que ser mayor o igual que la presión atmosférica sobre gamma, que más o menos es 10,33 metros esta división para el agua a 15 grados, ¿sí? O sea que 10,33 metros tiene que ser mayor a la P2 sobre gamma, a P2, que era 3/4 de H1, y acá sacamos una conclusión que dice que la altura H1 tendría que mantenerse por debajo de 13,78 para que acá no se supere esa presión negativa atmosférica, ¿sí? Mayor, si uno supera más que eso, el coeficiente, la descarga no mejora porque va a empezar a funcionar de otra manera y con otro caudal, ¿sí? Así que hasta ahí mejora, digamos, hasta esa altura de H1 va a funcionar con el caudal que está puesto acá, 0,817.
Esta pared gruesa que vemos acá, en los orificios, en realidad no se materializa, digamos, no hace falta que toda la pared sea sólida, sino que se puede hacer como que la boquilla, esta que está acá, la pared límite de la boquilla, o de la boquilla no, del orificio, es la que esté conformada. Entonces vamos a ver que eso se materializa con lo que se llaman tubos adicionales al orificio, que pueden ser salientes o pueden ser entrantes, ¿sí? Pueden estar hacia afuera del orificio o pueden estar hacia adentro, hacia el lado opuesto. Fíjense cómo se puede materializar, ¿ven? Estos son salientes, esto es saliente convergente esto es saliente convergente con cantos redondeados, y esta es saliente divergente. Y otra alternativa es que sea entrante o de borda, que es esta que está acá, es decir, donde ven que se conforma eso hacia adentro. ¿Sí? Ejemplos. Vamos a ver un poco de los coeficientes C sub D. Para este caso que está acá, el caso A es el primero que tienen acá dibujado y el caso B es el segundo que está dibujado, donde los cantos de entrada son redondeados, que ya habíamos visto que mejoran aún más la arista viva. ¿Se acuerdan en la filmación? Y se observa que acá entre 12 y 16, justo para 13 grados, se da el mayor coeficiente de descarga de 0,98. Y en particular, justo este es el caso que se usa en las boquillas de incendio. Las boquillas de incendio, que yo les puse la imagen acá, tiene un ángulo tita de 13 grados, donde el coeficiente de descarga prácticamente, fíjense que es igual a 1, o sea, es una performance muy buena para la descarga. Después hay otras, como esta, que es divergente. También hay otras boquillas de incendio que tienen esta forma. Yo no les puse acá la imagen, pero hay unas que tienen justo esta forma. Y para un ángulo de 15 grados, para un ángulo tita de 5, que estoy pensando que está mal tomado este ángulo que está acá. Les voy a chequear esta imagen porque esto no es 5. Es muy chiquito. Bueno, podría ser, hay que ver. Voy a chequear que sea este, ¿sí? Para 5 grados se da el mejor C sub D. Y para una relación E sobre D, que es el ancho de la pared versus la entrada a la boquilla, acá, por ejemplo, 2, ¿sí? Casi también 0,95, 0,96. Puede ser que sea 5 grados esta. Sí. No, pues está bien, porque viene de la misma publicación. Sí, está correcta esta imagen. El tubo de borda tiene otras fórmulas y también se entra con la relación para E sobre D mayor a 3 diámetros o menor a 3 diámetros, tiene estos valores, ¿sí? Muy bien. Vamos a otra variante de las que vimos. Recuerden que el orificio perfecto era aquel orificio que tenía descarga libre. Vamos a ver en qué cambia nuestra ecuación si de un lado del orificio y del otro no tenemos la descarga libre. Por ejemplo, vamos a tener distintas cosas que vamos a analizar. Un caso es un desagüe de tanque a tanque, donde el orificio está sumergido aguas arriba y aguas abajo. Otro caso que vamos a ver es cómo es un orificio que se comporta hidráulicamente para desaguar una represa, que en realidad es a través de una compuerta. Y otro caso que vamos a analizar de orificios totalmente sumergidos son los orificios que están metidos en un conducto a presión, ¿sí?
Vamos a ver este caso de el desagüe de tanque a tanque. Tengo a la izquierda un recipiente con el nivel acá justo por donde está el triangulito, y a la derecha tengo otro recipiente por el nivel también donde está el triangulito, ¿sí? Entonces todo el orificio junto con el chorro está sumergido en agua acá. Entonces, lo único que cambia, digamos, parte de lo que cambia de la demostración es que acá a la derecha la presión ya no es la atmosférica en todo el chorro, sino que también va a ser G por H2, ¿sí? La suma de los términos de presión, energía de presión más energía potencial va a ser G por H2. Y esta relación entre G por H1 y G por H2 va a estar dada por G por delta H, siendo delta H la diferencia entre la carga aguas arriba y la carga aguas abajo del orificio. De nuevo, con esto se obtiene la velocidad en 2 y se obtiene el caudal de descarga, y el caudal va a ser igual a C sub D por A sub 0, de nuevo lo mismo que teníamos antes. Este C sub D, el mismo del orificio perfecto, pero experimentalmente se demuestra que cuando está sumergido es un 2% menor al que teníamos para el orificio perfecto. Así que este sería el caso de desagüe de tanque a tanque. Después tenemos, dijimos, dentro de los orificios sumergidos, los que son de descarga hacia una compuerta, perdón, de descarga de una compuerta de una represa. En el caso que vamos, acá ven 4 imágenes de compuertas, esta que es una compuerta deslizante, esta que es una combinación de una compuerta deslizante que va a permitir pasar flujo por debajo y flujo por arriba. Esta que es la compuerta Tainter, que no sé si recuerdan que tenía la configuración de ser un segmento de círculo. Y esta es una compuerta circular. Entonces, todas las partes de abajo que están acá, que permiten el paso del fluido, se comportan como orificios. Y en este caso, arriba a la derecha, la parte de abajo se comporta como orificio y la parte de arriba se comporta como vertedero. Así que acá, si tuviéramos que averiguar cuál es el caudal de descarga de esta compuerta, vamos a tener que hacer un análisis parcial como orificio y como vertedero. Vamos a analizar este caso de acá que dice compuerta deslizante y para ver qué alternativas tiene. Como ya les dije más temprano, muchos de estos coeficientes de descargas se hallan de manera experimental, así que para esta unidad van a tener mucha formulita y mucha tabla de consulta para hallar los coeficientes de las descargas, ¿sí? Vamos a ver entonces este caso. Dentro de estos casos, primero, la descarga acá aguas abajo va a ser una descarga libre, es decir, digamos, ¿cómo se llama? Esta lámina no está, o todo el orificio no está sumergido, o sea, el nivel del agua no está nunca por arriba de lo que es el orificio. Y después, la altura vertical de la compuerta o del orificio es menor que el tirante crítico del canal que sigue acá a continuación aguas abajo de la abertura, ¿sí? Tiene estas dos particularidades esta tabla que vamos a ver. Entonces después se nos van a dar algunas alternativas. Al tener acá una altura menor que la crítica, pasar por una altura mayor que una altura mayor que la crítica, un flujo lento, pasar por una altura menor que la crítica y después volver a una altura H2, en algún momento ya vimos que en canales acá se podía dar se va a dar
la aparición de un resalto, eso quería decir, perdón. La aparición de un resalto, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con esta altura I2, si es parecido a lo que después voy a tener como tirante uniforme en el canal, si es menor a lo que voy a tener como tirante en el canal, o si es mayor a lo que voy a tener como tirante uniforme en el canal, ¿sí? Y según esos casos, el conjugado que yo voy a tener del resalto entre la altura I1 y la altura I2, fíjense, en el primer caso se da el resalto y justo el I2, o sea, el conjugado, va a coincidir con el tirante uniforme en el canal. Si el I2 es menor, va a ser el resalto y después va a tener la altura del tirante. Y si el I2 es mayor, va a tener la configuración que se ve acá a la derecha. O sea, pueden darse distintos casos que va a tener que ver con el ejercicio en particular. ¿Cómo uno sabe el caudal de descarga, perdón, el coeficiente de descarga de ese orificio? Bueno, en principio, a ver si tengo, bueno, no tengo. El coeficiente de descarga siempre va a ser lo mismo, lo voy a escribir acá porque no lo tengo a mano. Sería el caudal de descarga va a ser igual a un coeficiente de descarga por el área real del orificio, por la raíz, ahí está, por la raíz de G por H1. Y el coeficiente C sub D va a depender de los valores, como dice acá, del valor I0, que es el valor aguas arriba del orificio, y la relación entre I0 y A. Se entra con I0 sobre A y se intersectan varias curvas. ¿De qué depende la curva? De I2 sobre A. Entonces, el coeficiente de descarga, resumiendo, va a depender de dos cosas acá. De la relación entre el tirante aguas arriba y la altura del vertedero, y del tirante aguas abajo y de la altura del vertedero. Entre esos dos yo decido, porque entro por las abscisas, intersecto la curva que me dice cuál es la relación entre I2 y la altura del vertedero, y voy hacia la izquierda y encuentro mi valor C sub D, que es el que tengo que poner acá en la descarga, ¿sí? Ese sería el caso. Ustedes esto lo tienen como figura 10-16 en el libro. Eso es lo que tiene que ver con orificios sumergidos que son de compuertas de descarga. Vamos a ver el último caso que tenemos para analizar orificios sumergidos, que son aquellos orificios que están en conductos a presión. Y acá vamos a ver algunas particularidades, como por ejemplo, algunos orificios que van a servir para medición, otros que van a servir para regulación, como las válvulas, y otros en particular como válvulas de reducción de presión, ¿sí? Estas son como de regulación de caudal o de pasaje de caudal, y estas como regulación de presión. Y después, estos orificios nosotros los podemos clasificar como orificios fijos, es decir, cuya sección de pasaje no va a cambiar, como por ejemplo lo que vamos a ver como llamados placas orificios o diafragmas, los venturímetros, toberas y válvulas de seguridad. Todas estas tienen su apertura del orificio o la sección del orificio. Y después podemos tener, bueno, acá hay una más, la válvula on-off, que es la válvula todo o nada, también como orificio fijo. Y como variables vamos a ver las válvulas, algo de válvulas reguladoras. Entonces, en orificios fijos y que sirven para medición sobre todo, lo que se hace es, se aprovecha el aumento de la energía cinética, porque cuando se achica la sección aumenta la energía de pasaje de fluido por ahí, a expensas de
como habíamos dicho, la disminución de presión, ¿sí? Acá hay un esquemita de lo que es una placa orificio, donde lo que se ve es una placa que está puesta en una cañería. El pasaje de la sección de pasaje es esta pequeñita que se ve acá adentro, ¿sí? Y lo que se hace es, se hace una medición aguas arriba de la placa y aguas abajo de la placa, más o menos donde está la vena contracta. Acá hay un esquema de que esto se hace con un manómetro U diferencial, pero bueno, tranquilamente esto se puede hacer con otro tipo de instrumentos de medición, ¿sí? Lo mismo, parecido, en lugar de ser una placa orificio, hay unas placas que tienen esta forma de toberas que también se consiguen. Yo la verdad, no, placas orificios sí vi instaladas, esta placa de tobera no la vi y tampoco realmente tengo el conocimiento para decirles por qué se puede decidir por esta y no por esta otra. Probablemente tenga que ver con alguna, por el tipo de fluido y por la conformación para que esto no trabe algo. Se me ocurre que debe venir por ahí la elección de este tipo de placa fija, de orificio fijo. Y otro caso, como este, es el de los tubos Venturi, donde la diferencia de la sección menor se da en realidad con la conformación del tubo, no interponiéndole un elemento, sino donde se hace con el tubo mismo. Entonces, en todos los casos, lo que uno es, como dice acá arriba, aprovechar este aumento de energía a expensas de la disminución de presión, se miden, se hacen 2 tomas de presión y todo eso se relaciona con el caudal. En la unidad 3 hay muchos de estos ejercicios donde había medidas de presión en estos puntos. Yo apelo a su memoria para recordar que hasta hicimos ejemplos acá en clase. Lo que estamos introduciendo en esta unidad es que hay además una pérdida por el tema de la vena contracta y otras cosas que antes no habíamos tenido en cuenta, ¿sí? Pero que ahora vamos a ver por tablas que podemos incorporarlo para mejorar el modelo de nuestro orificio. Este caso que les pongo la imagen acá a la derecha es el caso de una placa orificio y fíjense que acá a través de esta valvulita y esta toma está la toma del manómetro, que está en la brida aguas arriba de la placa. Y acá arriba ven la toma del manómetro que está metida en la brida aguas abajo, como se ve en el esquemita de la izquierda. ¿Sí? Este es un caso de una placa orificio. ¿Esa es intercambiable? Sí. ¿O siempre la misma? No, no. En realidad, una vez que uno lo decide, es lo mismo que cuando compra un manómetro. En general, el diámetro de la placa orificio ya se elige para el rango de presión que sé que voy a estar midiendo. No es que se pone la que se me canta. Más o menos se elige como si fueran las del manómetro. Y en general no se rompen, son bastante resistentes. Así que, pero si se tuviera que intercambiar, por supuesto, se intercambia acá. Y el caso de la imagen de abajo es el de un tubo Venturi. También ahí se ven las tomas de presión. Vamos a ver qué tenía esta. La red de flujo de un borde agudo requiere que la velocidad en el borde agudo se haga infinita para mantener la forma, lo cual es físicamente imposible. En su lugar, la red de flujo de un borde agudo requiere que la velocidad en el borde agudo se haga infinita para mantener la forma, lo cual es físicamente imposible. En su lugar, el fluido se separa de la frontera y la superficie principal de desprendimiento tiende a tomar una curvatura que hace que la presión sea constante en toda la sección transversal. En el caso de un chorro que desagua en la atmósfera, se elimina la formación de vórtices secundarios en la zona de separación. La forma de un chorro, más allá de la boquilla, se puede predecir mediante el análisis de la red de flujo. Orificios y toberas se pueden usar para medición de caudal cuando el grado de contracción del chorro y por lo tanto el número de Euler han sido determinados.
requiere que la velocidad en el borde se haga la forma posible. En su lugar, el fluido se separa del... Bueno, acá lo interesante de ver es cómo se forma la vena contracta aún dentro del conducto a presión. La frontera y la superficie principal de desprendimiento tiende a... Ven que esto hace igual la forma de la vena contracta acá adentro. Entonces, justo donde está la vena contracta es donde se hace el otro punto de tomar medición. una curvatura que hace que la presión sea constante en toda la sección transversal. Eso es lo que queríamos que observaran con esta imagen. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, las tomas de presión, como bien dice acá, capta la presión diferencial entre un punto donde la sección es la del caño y un punto donde la sección es la de la vena contracta. Si hiciéramos toda la deducción, vamos a ver que esa toma de presión es proporcional al cuadrado del caudal, ¿sí? Y que nos va a relacionar la velocidad con esa diferencia de presión. Y además hay otra cosa que es importante, que es esta diferencia de presión que yo censo acá, la puedo medir, puedo transmitir esa señal y con esa señal provocar la lectura del caudal en el control, digamos. Bueno, parecido a lo que veníamos haciendo antes, se determina un volumen de control al cual se le aplica la ecuación de la energía, que es la primera que está acá, y en esta ecuación vamos a ver que está todo relacionado, las dos velocidades están relacionadas por la expresión del caudal, que se reemplazan en la ecuación de la energía, quedando todo en función al caudal, ¿sí? Y fíjense a la medida de la presión en P1 y en P2, que es la sección contracta y la presión en el caño. Bueno, haciendo operaciones algebraicas de arreglos y desarreglos, lo que nos interesa es despejar este caudal, ¿sí? Entonces va a quedar el caudal como función de los dos diámetros. Acá el diámetro 1 es el diámetro de nuevo de la cañería y el diámetro 2 es el de la sección contracta. Todavía no metí el diámetro del orificio, que lo hago acá a continuación. Es decir, entre este punto y el punto que sigue, este coeficiente de descarga está incluyendo lo que es la diferencia de energía interna, que también ya lo vimos hoy más temprano, y está metiendo una relación entre la vena contracta y el área, digamos, de la vena contracta y el área del orificio. Y esta ecuación, fíjense cómo acá se puede ver que el caudal queda como relación del orificio, de la cañería y de la diferencia de presión medida entre... ¿me dan un minuto que... acá, a ver, vení. Tengo esta compañía, no sé si la ven. Mi perra, les presento, que se quiere ir se aburrió de la hidráulica, así que si me dejan que le abro para que se vaya. ¿Te querés ir? Vaya. Cosas que pasan en las casas. Ella me acompaña, pero en algún momento ya se aburre. Entonces, les decía, el caudal queda como proporcional a la diferencia de presión medida, ¿sí? Y esa diferencia de presión o bien puede ser censada por un instrumento o censada por un manómetro diferencial, como bien está puesto acá. ¿Y qué más tenemos acá? A ver. Bueno, está escrito la relación con el diferencial de altura del piezómetro, o del manómetro diferencial, mejor dicho, y todo este término está igualado a C por el área del orificio, por pi diámetro al cuadrado sobre 4.
De tal manera que, igualando estas dos expresiones, el coeficiente C de la placa orificio va a ser igual a esta relación que está acá, y esto van a ver que lo vamos a tener tabulado porque queda un coeficiente C sub D que va a depender del número de Reynolds, la relación de la, ¿cómo se llama? De la densidad relativa entre lo que es el fluido y el agua, la densidad del fluido y el agua, y entre una relación entre el diámetro de la placa orificio y el diámetro del caño. Todo esto que está acá, para saber entonces nuestro coeficiente de descarga, C, tenemos que entrar con los parámetros. Esto está representado en una tabla o en un gráfico que lo tienen ustedes como figura, a ver, 10-18. ¿Y cómo se usa esto? Uno entra con el número de Reynolds en el caño basado en el diámetro 1, ¿no? El número de Reynolds en el caño. Cuando entra con eso, va a ir a buscar el valor de beta, que es la relación entre la placa orificio, el diámetro de la placa orificio y el diámetro del caño, y ahí va hacia la izquierda y va a obtener el valor C, que va a ser finalmente nuestro coeficiente de descarga. Eso sería todo por acá. Vamos a ver ahora válvulas de seguridad. ¿Qué sería una válvula de seguridad? Bueno, como está puesto acá, es sobre todo mantener los valores de presión en un valor que uno prefija de antemano, ¿sí? Es un valor que no es que va a regular, sino que va a ser o superado, y si es superado, esta válvula de seguridad puede funcionar como una válvula de alivio o como una válvula de apertura instantánea. ¿Cuál es la diferencia? La válvula de alivio, la masa, la cantidad de fluido que va a salir, puede salir del sistema, pero con una variable que está regulada. En cambio, la de apertura instantánea directamente se abre del todo y dejan salir a la atmósfera todo el material de una. No es que va a abrirse, ¿cómo se llama? Gradualmente, ¿sí? Una vez que se abre, prácticamente estas de apertura instantánea, después hay que reemplazarla. Esta sí que hay que ir o reemplazarla o volver a hacerle un rearme manual, lo que se llama, ¿sí? La de alivio, sin embargo, es una válvula que puede tener una, ¿cómo se llama? Una variación. Sí, nos reconectamos ahora, gracias por avisar. Sí, nos reconectamos sin interrupción, así podemos terminar lo de vertederos también. Así que hagamos esto, cortemos ahora antes de pasar la filmina y seguimos de largo.